La tuvimos en los pollos, en farmacias y ahora la colusión se nos mete hasta en el potente mercado del papel higiénico. Más de 10 años, cartel de empresas fijó precios en Chile. Me parece un hecho de la máxima gravedad. Registro Civil pone en jaque al gobierno y paciencia de los usuarios. Más de un mes en paro caldea negociaciones. Nosotros no llegamos a acuerdo, chiquillos. Por ahora no hay ninguna decisión distinta más que seguir estas conversaciones. ¿Y quién es ella? ¡La querella! Delitos tributarios ponen a senador Jaime Orpiz y a Carlos Ominami frente a la justicia por querella del Servicio de Impuestos Internos. Invitado, el vocero de Chile Vamos y presidente de Evópoli, diputado Felipe Cast, en vivo en Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Este domingo 1 de noviembre comenzamos un nuevo mes, cerramos una semana muy informativa. Vamos a estar conversando, por supuesto, de uno de los casos que ha generado mayor comentario, opiniones de parte de la ciudadanía, que tiene que ver con esta colusión de las empresas de papel tisú, el cartel del confort, como ha sido bautizado. Vamos a estar, por supuesto, hablando de aquello, también de los 34 días de paro que se cumplen del registro civil este día domingo, cuando hay ciertas atenciones de manera extraordinaria y sin que todavía se vea una luz que logre hacer prever que va a haber una solución pronta a esta negociación que se está llevando a cabo hasta ahora de manera fallida. Vamos de inmediato a presentar a nuestros panelistas. Estamos ya con Bárbara Figueroa. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eduardo Zafirio. Hola. Gonzalo Miller. Y le damos la bienvenida a nuestra nueva panelista de Estado Nacional, abogada exministra del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Pérez. ¿Qué tal? Muy bienvenida, que se integra de manera permanente a Estado Nacional. Muchas gracias, Andrea, y al resto de los panelistas. Muchas gracias. Sí, muy bienvenida. Sí. Gracias, partner. Bien, pues bienvenidas hechas. Vamos a empezar a conversar. Nos falta todavía un panelista que viene atrasado, pero ya va a llegar. Don Francisco Vidal, que parece que se quedó dormido. Todavía está con el dulce o travesura. Todavía, la travesura probablemente, ¿no? El tío Pancho. Bien, vamos a... Los invito a conversar de inmediato del que ha sido, sin lugar a dudas, el tema más comentado de la semana. Lo mencionaba, esta colusión de las empresas de papel tisú, el cartel del confort, cuando además hoy día viene una entrevista en el diario El Mercurio del presidente de la papelera, Eliodoro Mate, quien, entre otras cosas, pide perdón no solo a los empresarios por el desprestigio o el aumento en el desprestigio que eso va a significar para el gremio, sino también, dice, a la opinión pública y en especial a los consumidores y a mis colaboradores por estos hechos repudiables. Solo me queda comprometerme a trabajar porque algo así nunca más vuelva a suceder en nuestra compañía. Vamos a empezar entonces. Me gustaría conocer sus opiniones respecto a lo que ha sido el caso y también respecto, obviamente, a estas declaraciones durante esta jornada de Eliodoro Mate. Gonzalo Mila. Mira, yo creo que primero, respecto a lo que hemos conocido del cartel, ¿no es cierto?, del papel confort, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en la condena, ¿no es cierto? Así, cualquier cosa en este tipo de malas prácticas que apunten a perjudicar a los consumidores, que sacan a espalda a los consumidores, son absolutamente condenables. Ahora uno dice, bueno, estamos avanzando, porque a veces uno ve todo negro. Estamos avanzando, ¿por qué? Porque la Fiscalía hace su trabajo, logra resultados, avanza, está haciendo su pega, y también por las reacciones que se provocan en las empresas. Yo creo que aquí una diferencia en la manera como reaccionan los actores frente a este tipo de acusaciones. Aquí lo que vimos hoy día, el señor Mate, ¿qué es lo que hace? Pedir perdón. Pide perdón. Eso yo creo que es un avance. Uno tiene que valorar eso, de un avance en términos de que reconoce la responsabilidad, la sitúa, ¿no es cierto?, condena, separa a las personas que estaban en esa práctica. Pero es suficiente, Gonzalo, porque la gente lo que se pregunta dice, bueno, está bien que pida perdón el señor Mate, pero aquí ha habido 10 años de perjuicio a los consumidores directamente. Por eso, Andrea, eso no se detiene con la actitud del señor Mate. Lo que estoy valorando es la diferencia en cómo los actores se suman y abren con transparencia respecto de qué fue lo que pasó, por qué aparecen involucrados, quiénes son los responsables. Ese avance yo creo que es sustantivo, no había una defensa. En el respecto de, por ejemplo, también Gabriel Ruiz Tagle, también él frontalmente desde el primer minuto asume con mucha transparencia su vocería en términos de decirle, mira, esto es lo que pasó, estas son las circunstancias. Yo creo que hay que también empezar a decir, bueno, la Fiscalía está haciendo su pega, la Fiscalía Nacional Económica,
bienvenido que cuando uno dice las instituciones funcionan, bueno, aquí, así como decimos que a veces no funcionan, aquí hay que reconocer de que sí están funcionando. Tampoco caer en el simplismo, en el populismo de decirle, bueno, aquí hay una condena, aquí hay, sino que aquí hay que estudiar también de cuáles son las circunstancias que permiten o que permitieron. Yo estuve leyendo los 3 informes, el caso de los pollos, el caso de la farmacia y este también, el caso del confort, y dicen, mira, los 3 rigen más o menos en un mismo periodo. Entre el 2000 y el 2010, 2011, es el periodo en que se circunscribe estas prácticas. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Ah? ¿Qué es lo que falló institucionalmente que permitió que no uno, sino que varios actores en situaciones similares, ¿no es cierto? Había un actor muy dominante del mercado con otros muy pequeños, o en ámbitos donde uno esperaría que hubiera habido libre competencia real y que eso hubiera beneficiado, esa libre competencia fue impedida por actores económicos. Y en eso yo creo que tenemos que empezar a mirar por qué entre el 2000 y el 2010 se produjeron esos hechos. Ahí hay una pregunta. Y cómo abordamos esto más allá del escándalo, más allá del rol que le corresponde a la Fiscalía. Hay otras instituciones que tienen que responder y decirle, bueno, ¿cómo mejoramos para que estas prácticas no se vuelvan a repetir? Bárbara, ¿ha funcionado realmente la institucionalidad? Porque si vemos también el caso este en particular, vemos que hay una autodenuncia de parte de las empresas involucradas, después además de 10 años, con ganancias que se calculan, ¿no? Se dice, bueno, si esto significó 10% más de ventas aproximadamente en las empresas, estamos hablando de $40 millones al año, si eso lo llevamos a 10 años, estamos hablando de $400 millones. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Yo tengo la impresión de que acá, lo primero es que es saludable que estos temas efectivamente se estén abriendo en términos públicos, porque es cierto lo que dice Gonzalo, esto tiene que ver con que se están abriendo los debates, las instituciones están fiscalizando, pero claramente ese finalmente al final uno dice, bueno, ese es el deber, ¿no? El deber de las instituciones, de la Fiscalía Nacional Económica, es poder hacer las investigaciones. Yo creo que también aquí hay un factor que se cruza con las leyes que se están tramitando hoy día en el Congreso. Hasta ahora era bien barato para las empresas coludirse, no les significaba cárcel, no les significaba repudio público, por lo tanto, finalmente era el pago de multas irrisorias. Entonces, en realidad, en ese contexto era bastante cómodo generar estos carteles y después pedir perdón. Es decir, pucha, lo siento, me equivoqué. Las ganancias hoy día nadie las puede fiscalizar y por lo tanto todo aquí queda igual. Entonces, cuando hoy día tú tienes un fenómeno donde hay una ley que está buscando generar incluso penas de cárcel a aquellos que generen estas prácticas abusivas, entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está gatillándose aquí? ¿Es efectivamente solo un buen rol de fiscalización o es que hay algunos empresarios que se pusieron el parche ante la herida y dijeron, antes de que estas situaciones se abran en el marco de la nueva legalidad, prefiero que esto se revise? Ahora, claro, coincide efectivamente con que ya había una investigación en curso. No fue de mutuo propio tampoco que CMPC se autodenuncia, se autodelata, sino que ya había una investigación en curso y en ese marco decide, bueno, entregar información, porque eso le genera una compensación en términos de los castigos. Aunque lo que dice hoy Eleodoro Mati es que ellos comienzan esta investigación mucho antes de que lo hiciera la Fiscalía Nacional Económica y que tiene que ver porque detectaron situaciones de colusión en empresas en el extranjero, no especifica en qué país, que a partir de eso inician una investigación interna, que se dan cuenta después de conocer el testimonio de algunos ejecutivos y trabajadores que efectivamente habían prácticas en ese sentido y deciden autodenunciarse. Ahora, tú mencionabas el tema de las penas de cárcel que están consideradas en este nuevo proyecto que está ahí desde hace 8 meses. Eduardo Zafirio, ¿fue una buena medida haber sacado la pena de cárcel que estaba establecida en la ley hasta el año 2002? Recordemos que es ahí cuando entonces se elimina esa pena para estos delitos de colusión. Esa pregunta es sumamente importante para el debate que viene. Y lo primero que hay que señalar es cuál era la situación del llamado delito de monopolio en la legislación chilena hasta el año 2003. Esto se comenzó a regular el año 59 por una ley que es la 13.305 y luego en la dictadura el decreto de ley 211 modificó esto. Durante todo ese periodo nunca se logró acreditar una conducta punible que significara que las sanciones se hicieran efectivas. Por lo tanto, lo que teníamos era una norma que finalmente no tenía impacto alguno en la vida social. Yo era diputado el año 2003 y presidía la Comisión de Economía y nos vimos enfrentados a la siguiente situación. Un gobierno, el de Lagos,
con mayoría en la Cámara de Diputados, pero en minoría en el Senado, ¿ah? Porque la gente ya no se acuerda. Hubo senadores designados durante mucho tiempo en Chile, eso cambió recién en el 2005. Mi impresión de lo que fue ese debate es que el gran empresariado lo que le tenía más miedo era a la delación compensada como figura. Gracias a Dios, con los votos de parlamentarios de Renovación Nacional, logramos en la tramitación en la Cámara, a cambio de la despenalización, que como digo no tenía efectos prácticos, tenía otros problemas además. Sobre eso puedo tomar la palabra en algunos minutos para decir cuáles eran los dos problemas que tenía eso. Falta de institucionalidad, probablemente, que ayudaba a la ineficacia, pero también había una discusión sobre una llamada ley penal en blanco, que es un asunto complejo desde el punto de vista del derecho penal. Y de la Cámara el proyecto se fue con la delación compensada, que a mi juicio era el tema central y los hechos que han ocurrido en adelante lo han demostrado, y además con multas que luego en el Senado se disminuyeron a la mitad. Entonces yo diría, yo no me opongo por principio al tratamiento penal con sanciones de cárcel. Creo que eso es plenamente opinable, pero hay que hacerlo bien, de manera tal que la norma tenga realmente efecto. ¿Y por qué? Eduardo, perdón, pero tú dices que esa necesidad de sacar las penas de cárcel, rebajar o suavizar las multas en ese entonces, ¿era la única manera de avanzar en ese camino? Las multas se subieron en la Cámara de Diputados 36 veces en relación a las multas que contemplaba la legislación vigente. Y luego cayeron a 24 por la disminución que se hizo en el Senado. Yo no me opongo a discutir esto en relación a penas de cárcel, pero digo hay que hacerlos bien, no puede ser a través de leyes penales en blanco, tiene que haber institucionalidad. ¿Pero cuál es el riesgo? Para que la gente entienda, porque muchos dicen, bueno, las multas la verdad es que a las empresas poco les duelen. El riesgo es que tú no puedas acreditar las figuras, en definitiva, ¿ah? Y esto no tenga efecto práctico ninguno. En estos cuadros se producen situaciones de populismo penal, por un lado, no solamente respecto a esta materia, esto lo vemos en todo tipo de debates, pero además la gente reacciona con ofuscación. Entonces, claro, lo más cómodo es decir todos a la cárcel, porque eso es de una enorme popularidad, ¿ah? Por razones bien comprensibles. El problema está en que ese tratamiento puede ser completamente ineficaz y terminar facilitando las figuras de colusión y de conductas tramposas, anticompetitivas, desleales. Entonces, lo que yo quiero señalar es que esto lo podemos discutir, porque hay un punto, Andrea, que es súper importante decirlo. Aquí hay un interés colectivo más allá de los casos puntuales comprometidos, que permiten utilizar el jus puniendi legítimamente, porque cuando se alteran las estructuras competitivas en una economía de mercado como la chilena, obviamente hay un daño en el bienestar general. Ya. Espérate, y te voy a dar el último ejemplo. Esto que ha ocurrido con los señores Mate, Ruiz Tagle y las empresas, no solamente tiene un impacto sobre los consumidores de productos de primera necesidad, como eran estos que se vendían, sino que impacta colectivamente porque afecta el IPC. Entonces, esto al final se transforma en que el deudor termina siendo afectado por inflaciones. Perfecto. O terminamos con alzas de tasas que contraen la economía y generan un impacto en el crecimiento y en el empleo. Cecilia, hoy Eleodoro Mates, en esta entrevista que da al diario El Mercurio, bien extensa, dice que esto lo ha sentido como una traición a la inmensa confianza que depositó en un grupo de ejecutivos de larga trayectoria en la compañía y que entiende perfectamente que esto pueda no ser creíble para muchos, pero que aquí fueron engañados. Y esa es la pregunta. ¿Es creíble que los dueños de las empresas no se enteren de esto? Porque siempre da la impresión de que ellos nunca se enteran de lo que está pasando al interior de las empresas. ¿Es realmente una posibilidad real? Yo creo que cada uno puede tener su evaluación. En mi caso, yo no lo encuentro creíble, dado el tiempo, dado la importancia de lo que tiene, lo que ha sido la papelera en la mayor cantidad de porcentajes dentro del mercado, del papel tisú, en todas sus fórmulas, ¿no? Pero yo creo que para poder abordar un tema que impacta tanto, me gustaría, Andrea, agarrarme una palabra del señor Mate que tú la das al principio, que es el perdón. El perdón siempre es bienvenido, pero no implica con esto ni resarcir los daños
que en este caso es el gran daño que se ha hecho a consumidores en bienes esenciales durante tanto tiempo, el daño que se hace a una economía social de mercado en la cual yo creo, donde existe mercado y tienen que existir mercados fuertes, competitivos y donde los consumidores tengan la libertad de poder elegir dentro de distintas alternativas. El daño que se hace a muchos empresarios y emprendedores que sí actúan de buena fe y en forma leal y que por pocos empresarios que han hecho de la violación de estas libertades una trampa habitual, terminan transformando su propio negocio en un desfalco nacional. Eso, Cecilia, y eso va relacionado también con la codicia y se relaciona con otros casos. Cuando se traspasa el límite de las confianzas de un marco normativo y cuando tú ya tienes mucho dinero, que esa es la raya que yo creo que le da al consumidor. Al consumidor no solamente sentirse defraudado durante 10 años en este caso en particular, o en el caso de los pollos, o en el caso de la farmacia, etcétera, sino es decir, esta gente que tiene tantos recursos, que son tan privilegiados, ¿por qué necesitaban más? Y eso se llama codicia. Entonces la trampa y la codicia de algunos terminan perjudicando al gran prestigio de muchos empresarios y emprendedores que aportan empleo, que ponen en riesgo muchas veces sus capitales para que el país progrese. Y por último, Cecilia, es que eso te quería preguntar, porque tú decías, bueno, son unos pocos, ¿no?, que generan el desprestigio de todos, pero esos pocos son los grandes grupos empresariales del país, ¿o no? Es lo que yo creo que se ha dado últimamente. Si tú ves los grandes escándalos que han existido en el último tiempo han estado en distintas áreas, han estado representados por los 3 grandes grupos económicos del país, que son los Mate, los Angelini y los Luxich. Y ahí es un tema donde uno tiene que observar, pero no solamente observar, sino que también pedir proactividad a los gremios empresariales. No basta con decir, miren, nosotros los sancionamos, no estamos de acuerdo, lo lamentamos, los condenamos. Acá tienen que ser mucho más proactivos, porque si no lo que termina sucediendo, y aquí me tomo una palabra de Eduardo Zafirio, tal vez llevándola a otra línea, que es el famoso populismo, que acá el populismo te termina comiendo. Entonces terminemos con los pollos estatales, pasemos al confort estatal y también al papel tisú cuando hay influenza. Y yo creo que eso sirve mucho para el circo romano, pero no para un país que tiene que avanzar en desarrollo y en progreso. Bien, vamos a seguir conversando de este y otros temas, por supuesto, de lo que ha sido la semana en términos políticos principalmente, pero primero vamos a ir a hacer una pausa y ya estamos de regreso con más en Estado Nacional. Bien, seguimos conversando en Estado Nacional. Cuando se cumplen 34 días ya del paro en el registro civil, hubo el día viernes una reunión entre la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, pero sin alguna salida concreta a este conflicto. Vamos a revisar una nota con lo que ha pasado y seguimos para comentar. El paro y su lado humano. ¿Tiene número? No tengo número, vengo recién llegando, me levanté a las 5 de la mañana. Esta es la fila para que le den número. No te puedo creer, por la cresta. Hay que ir allá primero. Usted necesita la clave. No solamente la clave. ¿Cuál es la fila entonces? El paro y su lucha. Seguimos con este paro indefinido hasta que no se aclaren los temas de los instrumentos, de los montos y no se aclare la situación si Hacienda se reúne con nosotros o no. Pero es importante que ese diálogo no significa que se va a hacer una discusión en paro. El paro y su impulso. En cuanto le vaya bien a los compañeros del registro civil, va a ser la suerte también de los funcionarios públicos en su negociación sectorial. El paro y su rabia. Yo encuentro que la ciudadanía al final siempre es la que tiene que pagar las consecuencias. Esto es un despelote total. Por la culpa de ellos yo puedo perder lo mío. Yo me estoy encalillando por ellos. O sea, no. Todo un país el que sufre las consecuencias. El paro y sus nuevos personajes cuando se apersona recién nombrado director del registro civil. Aquí hay un interventor que vino con guillotina. Él está actuando aquí como un tirano. No voy a comentar los apelativos respecto de este director. El paro y su pequeña luz de esperanza. Prácticamente último en la fila. ¿En qué trámite, si se puede saber eso? Clave única. Pídale al amigo que le guarde el puesto y vaya a averiguar, porque hay una fila para claves. Amigo, voy a ir ahí a preguntar, ¿me puede guardar el puesto? Sí. Por favor, la clave para la licitación de auto. Sí, eso. Ganó tiempo. Mucho tiempo, mucho. ¿Le servía la otra fila? Ah, le servía. Sí, que quedó adelante. ¿Tú necesitas clave única también o otro documento? No, pasaporte. Está ahí frito, esta es la fila. El paro y su realidad más insoluble. Tuvimos intensas y varias conversaciones con la dirigencia
con la propia Nelly Díaz. ¿Usted cree que la ministra tiene real interés en los usuarios? ¿Usted cree que el gobierno tiene real interés en los usuarios? Esa propuesta catalogada como satisfactoria, horas después, en palabras de la propia dirigenta, es señalada como indecente. Si aquí no nos han escuchado, aquí no han tomado en serio esta movilización. El paro y la voz de esa persona. Me angustia porque la gente ayer estaba en Catedral, se tenía que amanecer y no le entregaban número. De esa primera persona que no alcanza número para ser atendida. Ahora hiciste toda la fila y justo a ti fue el momento que sacaron el número. Exacto, necesito viajar, tengo que viajar. El paro y su realidad. Por ahora no hay ninguna decisión distinta más que seguir estas conversaciones. El paro sigue el lunes hasta que no logremos llegar a acuerdo. ¿Qué planeas hacer ahora? No planeo irme nomás. Bien, el panorama que se ha repetido durante ya 34 días, cuando hoy el diario La Tercera trae el documento que supuestamente mañana la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly Díaz, va a dar a conocer, que es lo que se ha ofrecido de parte del gobierno, un documento que propone perfeccionar la actual bonificación que existe por calidad de satisfacción al usuario a contar de su pago en octubre de 2016. Hay una fórmula ahí que podría destrabar este conflicto. Francisco Vidal, que parece, andaba sacando carnet. ¿Qué le pasó a Francisco Vidal? No, les pido disculpas porque me topé con una de las múltiples corridas que hay en Santiago hoy día. Bueno, ¿qué ha pasado y quién le pone finalmente el cascabel al gato en este conflicto? Porque los usuarios vemos que siguen sufriendo los efectos de esta paralización, más allá de quién es la responsabilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el rol que ha jugado la ministra de Justicia, Javiera Blanco, en esto? Mira, yo no voy a personalizar. Yo creo que tenemos un problema bien de fondo. En lo inmediato y en lo mediato. En lo inmediato lo que tenemos es un conflicto de perspectiva. Tú tienes, por una parte, una reivindicación del servicio. Tienes al gobierno preocupado de las señales con respecto al contexto general económico de restricción y a la negociación del sector público. Pero se ha incorporado un tercer actor, que son los centenares de miles de ciudadanos que se ven afectados por esto. Millones, podríamos decir. O millones. 2 millones de trámites pendientes. Entonces, la dificultad, en mi opinión, consiste en que el gobierno a esta altura debiera negociar, dialogar rápidamente en función del interés superior. Y el interés superior es los centenares de miles de ciudadanos. ¿Y por qué a esta altura? ¿Por qué esperar 34 días para eso? Bueno, porque había un gallito, claramente, de presión. El servicio apoyado por la NEF, la ministra que negocia seguramente protegida, respaldada y cuidada por Hacienda. Esto es un viejo que hilo negro en todas las negociaciones. El punto está en lo inmediato, me refiero, a que tú no puedes tener a 1 millón y medio de chilenos en esta situación. Segundo, el tema de fondo. Y qué bueno que esté la Bárbara hoy día. El tema de fondo es que se negocie colectivamente en la administración pública. Que los derechos de los trabajadores públicos sean similares a los privados, con sus derechos y deberes. Ya, este es el tema de fondo, pero la ley actual dice que este es un paro ilegal. Bueno, pero desde el 90, para decir a lo menos, a mí me tocó decenas de paros. ¿Cuántas veces yo dialogaba desde la moneda? Francisco, pero insisto en el punto, este es un paro ilegal. Completamente No ilegal. se ha hecho cumplir la ley durante 34 días. Completamente, ningún gobierno desde el 90 a la fecha. En consecuencia, el tema de fondo, para que no nos vuelva a ocurrir, y hay 1,5 millones de personas sufriendo porque el carnet, el pasaporte, la guagua, el taxi, es legislar. Ahora, tengo la sensación que para el mundo del sector público, la NEF, este es el mejor de los mundos. Yo prefiero, mirando la sociedad en su conjunto, que se legisle. Es decir, si tuviéramos hoy día una legislación laboral, una negociación colectiva y derecho a huelga en el sector público, el servicio de registro civil podría estar en huelga. Habría estos sistemas no de reemplazo, se llaman, ¿cómo se llaman? Servicios mínimos. Servicios mínimos. Entonces, ¿te fijas? Ya, eso, Además, sería Francisco, eso es lo que debiera pasar. Pero, calendarizado en el pero tiempo. Eso no existe en estos momentos Bueno, en la ley. es que Chile es así, pues, mujer. Ya. La ley Emilia, la ley Zamudio, esta ley por el paro, y te garantizo que va a salir en 2 meses lo que se demoró 7 meses en el tema que lo escuché anteriormente, ¿no? La ley mate, por así decirlo. Cecilia Pérez, ¿de quién es la responsabilidad de que hayan pasado 34 días y los usuarios sigan teniendo los efectos que ya hemos visto largamente? Hay 2 responsabilidades. Yo creo que ahí se le queda
compañero de panel, Francisco Vidal, una patita afuera. Una responsabilidad, por cierto, son de los trabajadores y los perjudicados vuelven a ser los chilenos. Porque entre los 2 millones de trámites uno puede pensar pasaporte, células de identidad, pero se olvidan mucho los certificados de defunción, que son los que realmente agobian, los trámites por trabajo, que son los que realmente agobian, certificados de nacimiento y otros. ¿Y por qué te lo quiero decir de esa forma en términos de que dentro de la patita se queda lo que es la responsabilidad del gobierno? Porque acá los trabajadores han sentido más allá de los 30 y tantos días, y yo condeno este paro y sigo siendo consecuente en enseñar que es ilegal y que le daña profundamente a los chilenos, tal como lo hice siendo vocera, aun cuando este paro ha sido mayor que el que nosotros enfrentamos y que fue uno de los más duros que tuvimos que enfrentar en nuestro gobierno. Es mucho más complicado para este gobierno, no solamente por las negociaciones que va a tener que hacer con la NEF, sino que por 2 cosas. Primero, porque no tuvieron la misma conducta en tener las mismas frases de condena y actitud cuando nosotros tuvimos que enfrentar el paro en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy día, muchos de los actores relevantes de la actual nueva mayoría en ese minuto o concertación, que levantaban la voz en pro de los trabajadores del registro civil, que decían que nuestro gobierno no dialogaba, que nuestro gobierno era autoritario, que nuestro gobierno se escudaba en el daño a la ciudadanía para no proteger a los trabajadores, están silentes. O bien han condenado directamente, replicando las prácticas que ellos mismos no estaban de acuerdo, según en ese tiempo con nosotros, o han hecho apariciones más bien por el ladito. No han tenido la misma actitud. Y eso lleva a los trabajadores del registro civil a sentirse, obviamente, mayor deslegitimada la actual autoridad. Una autoridad que decía que eran de los trabajadores, que defendía a los trabajadores. Ellos mismos han sentido que se han comportado dentro de todos los gobiernos como el peor gobierno con ellos mismos. Eso por una parte. Por otra parte, acá siempre los mayores, y yo creo que lo vamos a coincidir todos, los mayores dañados van a ser los ciudadanos. Y la rabia que se va incubando, yo creo que va a perpetuarse por un tiempo, porque no es fácil negociar hoy día. Porque el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ya ha entregado 133 mil millones de pesos por bonos de términos de conflicto. Algunos ni siquiera se alcanzaron a llegar al conflicto, como el Banco Estado, que Francisco es director y lo sabe perfectamente, pero por ejemplo en la Junji, en el Servicio Nacional de Menores, en Gendarmería. Entonces el Registro Civil dice por qué ellos sí y por qué yo ahora no, porque se viene una negociación con la NEF. ¿Por qué los trabajadores del Banco Estado se llevaron 6,5 millones de pesos y nosotros estamos pidiendo 450.000 pesos más? Entonces ahí hay un problema donde el gobierno es el primer actor relevante, particularmente la presidenta Bachelet, que ha sido uno de los actores silentes para este tema, pero que en el caso de la colusión es la primera en salir a hablar, donde la gente siente de que hay un doble discurso. ¿Ha faltado una intervención directa ahí de la presidenta Bachelet, sí, de referirse a la situación? Pero por supuesto. El ministro Valdés le tira la pelota a la ministra de Justicia cuando se va camino a Londres, dice este es un tema de la cartera de Justicia. La ministra de Justicia aparece en los últimos 10 días porque antes estaba el subsecretario, le cuesta la cabeza al director o la directora del Registro Civil, después a la directora regional del Registro Civil, pero acá uno no ve un liderazgo, y más que liderazgo, una decisión de para dónde va el tema. Y los trabajadores reconocen que ni siquiera están dialogando. Entonces, no hay mesas de trabajo que nos reclamaban a nosotros, no hay diálogo que nos reclamaban a nosotros, hay actitud autoritaria que nos reclamaban a nosotros, entonces, pero en un gobierno que ellos sienten que no tiene mayor legitimidad porque se supone que eran los que respaldaban a los trabajadores. Bárbara, ¿ha existido ese doble discurso de parte de algunas autoridades que actualmente están en el gobierno y que en el momento en que estaba el paro durante el gobierno de Sebastián Piñera tuvieron un discurso totalmente distinto? Sí, yo creo que eso es evidente. Es evidente que aquí algunos se casaron con sus propias palabras y yo creo que esos son errores que efectivamente los actores de la institucionalidad política deben cuidar. Deben cuidar porque esta suerte de parafernalia discursiva finalmente, y eso es algo que también debemos resguardar los dirigentes, yo tengo ahí una impresión, es un tema que finalmente muchas veces o te permite acercar puertas de diálogo o te las va cerrando. Cuando estos temas se transforman en temas más mediáticos que en temas de resolución de conflictos, obviamente que eso va minando la posibilidad de que tú puedas avanzar. ¿Qué cuidado dices tú con las palabras de los dirigentes? Yo pienso, pensando por ejemplo en lo que se hablaba recién, en el tema de que, claro, antes era muy condenable que no hubiera diálogo, hoy día resulta que no hay siempre las condiciones para poder avanzar y bueno, hay más silencio. Respecto de los dirigentes, yo creo que efectivamente si hay voluntad de avanzar, lo primero es que tú también tengas un tono un poco más cuidadoso, en el sentido de, mire, aquí
¿Qué es lo que nosotros hemos dicho, por ejemplo? El tema del diálogo como elemento fundamental. Mira, tú puedes hacer miles de juicios respecto del rol que juega uno y otro actor, pero tu responsabilidad como dirigente es tratar de que las cosas lleguen a buen puerto, porque tú, finalmente, esto no es un conflicto inventado, digamos. O sea, uno no podría decir, mira, se les ocurrió hoy día a los de Registro Civil paralizar, como se les ocurrió ayer a los de Sename, como se les ocurrió hace poco, no sé quién, a la DGA, a la DGAC. Entonces, hay efectivamente acá demandas que se han protocolizado, más o menos explicitadas, pero que se han protocolizado, y que finalmente lo que uno espera es que se cumplan. ¿Y le ha faltado ese tono dialogante a Nelly Díaz? Yo no creo que le haya faltado el tono dialogante. Yo creo que aquí se ha producido... flexibilidad, porque se ha acusado de intransigencia al gobierno de parte de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. ¿No ha habido intransigencia también de parte de los trabajadores? La mesa de diálogo la rompe el gobierno. Es que yo creo que acá el problema no es un problema solo de si el dirigente o la autoridad han tenido o no esa disposición. Fíjate tú que esto es nota todos los días en la prensa. Estábamos hablando recién de un tema que es de alto impacto para la ciudadanía, que ha impactado en el IPC, que ha tenido un tremendo costo para los ciudadanos, pero no tiene la misma visibilidad. ¿Tú crees? Yo tengo la impresión de que no, porque no se percibe con la misma, por una cuestión obvia, pues, pero digamos no se percibe con ese mismo sentido de piel. Acá mira, aquí la ciudadanía está muy impactada y evidentemente que cuando está impactada la ciudadanía de esa manera tan directa, eso toma más revuelo. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que, por ejemplo, para lo único que te buscan a veces en materia de declaración es para decir, bueno, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el gobierno o está de acuerdo con esta persona? En realidad lo que uno está buscando... Debe ser incómodo, sin duda. No es incómodo. Es que no es un problema de comodidad o incomodidad. Es un problema de resolución de conflictos. Obliga a pronunciarse respecto de cuando se tienen opiniones. Yo aquí te estoy escuchando, te dice, y no emite el juicio completo. O sea, aquí hay personas que cambiaron de opinión y que dijeron una cosa y dijeron otra. Y lo que es evidente, que dificulta el diálogo, Bárbara, me entiendo yo, cuando uno escucha a las dos partes, es de que aquí hay una falta de credibilidad. ¿Por qué se origina la falta de credibilidad? ¿Cuál es el origen? El origen más allá de la actitud del Estado como empleador. Cuando los funcionarios dicen, aquí hubo un ministro, el ministro anterior de Justicia, que nos prometió un bono. Lo prometió, lo dijo. Hay un protocolo. Entonces, finalmente, más allá de que uno diga, aquí, ¿qué es lo complejo? Y en eso comparto contigo, lo complejo es de que aquí los trabajadores tienen razón en varias de las peticiones que están haciendo, pero los costos no los sufre el gobierno, los costos los sufre la ciudadanía. Entonces ahí es donde uno dice, son las personas las que están sufriendo los costos de los errores del gobierno, porque aquí hubo un ministro de Justicia que quizás fue imprudente, el ministro Gómez, y dijo, oiga, aquí cuenten con ese bono, van a tener ese bono. Y después los trabajadores se dan cuenta que eso desaparece, le cambian al ministro y como que le cambiaron la versión. Y que le dan el bono a otros trabajadores. Casi 30 días después, aparecen esos protocolos. Y se empieza a conversar un poco más cerca de la realidad. El gobierno se ve obligado a ceder. ¿En qué? En que a partir del error de origen, ¿no es cierto?, quedó en una posición de desventaja frente a los trabajadores, sin duda. Uno podría decir, bueno, ¿se justifica o no se justifica el bono? Pero en el mente de los trabajadores es algo que se les prometió y que no se les está cumpliendo. Efectivamente, y eso tú no lo puedes cuestionar. Yo en eso parto de la misma base. Y en eso yo creo que... Cuando tú comprometes... Tiene que cumplirse. O sea, y cuando el gobierno no cumple lo que promete, obviamente que merece un juicio, una sanción, una visión crítica. Ahora, los mecanismos que se utilizan, uno dice, bueno, aquí las paradojas, porque resulta que la que está sentada hoy día tomando decisiones es la ministra que durante un año estuvo preparando la reforma laboral. Reforma laboral que no impacta al sector público. Que no impacta al sector público, pero que los principios inspiradores de la reforma laboral han sido violentados en estas mismas prácticas. Es decir, se ha buscado el reemplazo en huelga, porque no son servicios mínimos. Aquí lo que se ha buscado, se cortaron los turnos éticos. Ya nadie podía sacar un certificado de nada. Se llegó a ese punto. Entonces dijo, bueno, aquí teníamos la intendencia, anda a saber tú quién, un funcionario que no lo ha hecho nunca y que estaba expidiendo pasaporte, que estaba mandando carnet de identidad, con todo el riesgo que eso significa. Entonces decirle, bueno, aquí hubo un empleador, cuando uno dice, y yo lo dijimos a propósito de una vez que vino en el programa, me acuerdo Osvaldo Andrade, y yo dije, el Estado es un mal empleador. Y salieron a defender al Estado así como que fuera... Oiga, es un mal empleador. Y aquí, en este caso, la ministra de Justicia
Javiera Blanco tiene que dar explicaciones porque se ha hecho parte de malas prácticas. Pero es que, también. perdón, sí, es que Bárbara. solo precisamente a propósito de lo que acaba de decir Gonzalo, tan enfáticamente, pese a que está en contra de la reforma laboral, yo saludo que hoy día ponga el tema con ese énfasis, digo, porque eso es la por un lado, digamos, paradoja de la critican y dicen, consistencia, ojalá Bárbara. no tengamos reforma laboral, y por otro lado utilizan el ejemplo al perfecto de revés. poder criticar al sector público o al gobierno. Entonces, Pero uno no tiene que precisamente entender lo que precisamente quiere, lo que yo Bárbara, estoy sino lo que uno tratando dice. de señalar es eso. Que aquí se ha tratado de instrumentalizar un conflicto y eso a ti no te permite resolverlo. Y lo que uno tiene que buscar en situaciones como esta es el llamado, y nosotros se lo hemos dicho, yo misma se lo planteé a la presidenta porque fue un compromiso que adquirí con la asociación cuando me reuní con ellos, cuando fuimos a presentar el recurso de protección, por este riesgo que se corría al incorporar reemplazo, porque el problema no era solo que tú estuvieras confrontando a trabajadores, además le estabas pidiendo a trabajadores que no tienen el oficio, que fueran a cumplir labores que finalmente podrían quedar en nada, porque podría decirse, bueno, pero es que no lo hicieron los funcionarios competentes. Entonces, era un tremendo riesgo y nosotros tomamos cartas en el asunto, acompañamos a la asociación, pero ahí lo que tú tienes que efectivamente ver, para efectos de poder avanzar, porque aquí ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que se trata? De resolver el conflicto, porque efectivamente uno tiene que ser sensible también con la comunidad. Pero y eso, resolverlo de una manera que no lo no se eternice, resuelve, que no lo vuelva y cíclico. eso no se resuelve a partir de las declaraciones, eso se Sí. resuelve a partir del trabajo de una mesa. Está claro y lo que el punto. nosotros Y no se esperamos ve. es que esa mesa efectivamente se concrete. Esperamos que lo que Bárbara. ocurrió el viernes Bárbara. pueda echar Sí. en debate. Eduardo Me Zafiro. gustaría poder dar Sí, por favor, Eduardo. mi opinión sobre este ¿Cómo tema, no, que camarada? es Nos importante. escuchamos. Muchas gracias. Mira, yo dos cosas de previo y especial pronunciamiento. Yo creo que lo peor aquí es tratar de sacar ventaja partidista sobre el conflicto del registro civil, porque creo que nos estamos metiendo en un terreno sumamente pantanoso hacia adelante que tiene que ver con expectativas de la sociedad chilena, producto, entre otras cosas, de errores políticos a los cuales me voy a referir. Que la presidenta salga a hablar de la situación de los mates es completamente razonable, pues si este no es un caso aislado, hemos tenido años de conductas reiteradas de abuso y de delitos corporativos que forman parte además del problema de la legitimación de las instituciones políticas, dado el maridaje que hemos visto política a dinero. Entonces, claro, la presidenta podría opinar de los dos temas, pero no descalifiquemos por qué habla de un tema de esa gravedad y tan reiterada por el hecho de lo que está pasando en el registro civil. En segundo lugar, la actual presidenta de los trabajadores del registro civil, hasta donde yo entiendo, la señora Nelly, no es de la nueva mayoría, sino que más bien sus simpatías están hacia el sector de la oposición de derecha. Pero ella misma hizo el paro el año... ¿Y tú crees que eso influye en algo? Claro, No, durante el gobierno de no Sebastián influye en Piñera. nada. Justamente por eso es que porque partí diciendo que no se debe partidizar esto, porque en ese caso nos vamos a meter en un debate ¿Y de dónde es la Nelly? que es completamente accesorio. Bueno, en segundo lugar, o en un dos romano, yo diría que aquí efectivamente se están Es el paro más grande nosotros. Ya. Eduardo. se están pagando ciertos pecados que tiene que ver en definitiva con la calidad de la política. Y yo creo que el problema que está pagando la nueva mayoría es que el año pasado, esto no es el único pecado que estamos pagando, no se quiso enfrentar como correspondía un cuadro de restricciones económicas, a pesar de que ya venía la economía con señales de caída en la inversión, consumo, alza de tasas, digamos, desde el gobierno del presidente Piñera. Y entonces todo esto fue un cuadro en que parecía que se podía hacer todo al mismo tiempo, y así me explico yo la conducta del en ese momento ministro de Justicia. El punto está en que hoy día estamos en un cuadro de restricciones. Y lo peor que puede pasar es que uno siga aquí alimentando, eso mató al gobierno de Piñera. Pero se prometió más de lo que se podía Por cumplir, supuesto, Eduardo, eso por es. supuesto, porque el cuadro, no en el caso puntual, y esa es mi discrepancia en el tema con Francisco, si tú el tema del registro civil lo puedes resolver, porque finalmente es una cantidad de dinero razonable, pero ¿qué precedente sientas hacia adelante de cara a todas las negociaciones que hay en el sector público? Y además, yo creo que esto ha hecho otro daño político, que es el que acabamos de ver aquí. Se homologa falazmente la situación del sector público con el sector privado a propósito del reemplazo en huelga. Yo quiero decir que las diferencias son tan enormes, no solo porque no hay negociación colectiva, sino que porque también los sueldos son mejores, están en el mercurio de hoy, se respeta la legislación laboral, cosa que no pasa no hay prácticas antisindicales, las horas extraordinarias se pagan, cuestión que en el sector privado no se consigue, y además en el caso
Y además, en el caso del sector público hay inamovilidad funcionaria. Sí, pero Entonces, eso, si Eduardo, vamos a comparar eso las en el caso, situaciones, miremos el conjunto. Eduardo, pero es en el caso de los trabajadores que tienen contrato de planta. Por supuesto. Hay muchísimos que tienen honorario y que no están protegidos de ninguna manera. De eso hablamos largo con Osvaldo Andrade y no hay discrepancia. Yo creo que la informalización del trabajo en el sector público es inaceptable. Creo que además han habido problemas en el pago a proveedores. O sea, el Estado aquí no es una blanca paloma, tiene muchas fallas. Pero Componentes de carácter pero político lo que está ocurriendo también. aquí es que hay una utilización falaz de la derecha al tema del cambio en la reforma laboral, utilizando esta situación. Claro, es un mal ejemplo comparar la legislación laboral privada, que es lo que cambia la reforma, con lo que tenemos bien cheuto de hecho, en la meta. Es que es de hecho. Claro. Y el efecto, además, yo quería preguntarle a Eduardo, una huelga en el sector privado no le va a pegar de esta manera a millones de usuarios. Una cosita. Pero ¿estáis de acuerdo que la solución de fondo es que debe haber una segunda reforma laboral para el sector público? Eso yo lo comparto plenamente, lo conversamos con Osvaldo. Yo tengo una sola, porque nosotros efectivamente, y eso ha sido un debate de la mesa del sector público, que presentó su pliego de negociación ahora el día miércoles, encabezado por Carlos Insunza, desde la central. Yo comparto contigo que acá el debate de fondo es cómo generamos un mecanismo de fortalecimiento de la institución o del trabajo sindical en el mundo público, dando cumplimiento al convenio 151 que está ratificado y ojalá ratificando el 154. Yo tengo una única preocupación, es que no vaya a ocurrir acá que estemos y que se pretenda avanzar rápidamente en una legislación para el sector público a propósito solo del caso de registro civil. Y lo digo ¿por qué? Porque a nosotros nos ha tocado ver, en el caso de la reforma laboral, que se ha tratado de hacer legislación sobre la base de la casuística. ¿Qué pasaría si Metro se va a paro? ¿Qué pasaría si ocurre tal fenómeno? Entonces, ¿o qué pasaría si tenemos quema de... Es una obligación de toda la legislación ponerse en los casos. No, o sea, ponerte en los casos sí, pero cuidado con legislar sobre la base de la casuística. El caso extremo, Bárbara. Solo para extremo, para cerrar porque nos tenemos que ir a la pausa. Obviamente que hay muchas industrias que afectarían igualmente o peor que lo que estamos viendo en el registro civil. Entonces uno dice, bueno, lo que estamos viendo son los casos concretos y la legislación se hace a partir de casos concretos. Obviamente que hay una abstracción, pero a partir de esa realidad, muchas de las personas que hoy día observan un paro que afecta de la manera como lo afecta el registro civil, se cuestionan, naturalmente se cuestionan, decir, bueno, ¿y qué pasaría si finalmente esto se replica en otra industria? En la industria del supermercado, en la industria de la agricultura, en general, absolutamente. Cerramos el punto, tenemos que ir a una pausa rápidamente, hay mucho más que conversar, vamos a volver con el diputado de Evópolis, Felipe Cas, mientras continúa aquí la discusión en la mesa de Estado Nacional. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Tenemos listo a nuestro invitado, el diputado de Evópolis, Felipe Cas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a seguir conversando de los temas de esta semana. Los invito a revisar primero una nota respecto al caso que ya estábamos comentando durante el primer bloque, que tiene que ver con esta colusión del Confort. Vamos a revisar. Es de los que anoche salió a asustar vestido de momia, quiere decir que pagó de más por su disfraz. Porque más que aterrarnos con la noche de brujas, esta semana Chile entero se espantó con las noticias de colusión en el mercado de ese papel que todos usamos. El caso de colusión que hemos conocido estas últimas horas me parece un hecho de la máxima gravedad. Que esta es una situación inaceptable, es una situación indignante. Condenamos con total fuerza estos hechos que atentan contra la libre competencia, que es la esencia del desarrollo empresarial. Repudiar, lamentar, me faltan adjetivos, ¿no es cierto?, de que hechos como los de ayer realmente nos causan un daño. Recapitulemos, esto es... Confortgate. De un cartel que ha durado al menos 10 años, que las empresas se ponían de acuerdo en los precios y en las participaciones de mercado. Estamos hablando de empresas que incluso cambiaron su modo de operación cuando se descubrieron otros carteles de forma tal de reducir la posibilidad de ser detectados. Esta es la infracción
más grave en que se puede incurrir en materia de libre competencia. Se ha llamado el cáncer de la economía de mercado. Una historia en la que los dardos apuntan al ex dueño de Pisa, Gabriel Ruiz Tagle, y a Jorge Morel, ex gerente general de CMPC de Leodoro Mate. Yo lamento que en base a 2 o 3 reuniones ocurridas hace casi 15 años se pretenda justificar una historia de esta naturaleza. Pero más allá del quién... ¿Cuánto por el confort? 500 pesos. Hola, ¿cuánto vale? 500 pesos, dama. ¡Colusión! Descubrir una colusión nunca es así de fácil. Generalmente la cosa es más o menos así. Me coludí. Yo también. Y así fue también en el caso del papel, por lo que ambas empresas podrán acceder a sanciones reducidas. Recordemos que la delación compensada ha sido lo que, en este caso, como los anteriores, ha hecho posible que tengamos todas las pruebas necesarias para que la colusión sea descubierta. Va a haber 6 sanciones fuertes. No a la impunidad venga de donde venga, ni para el delincuente común, ni tampoco para aquel que comete delitos que son más bien de cuello blanco o de cuello y corbata. Eso sí, algo de tiempo queda para eso. Por mientras, la recomendación a los consumidores es clara. Evite los disfraces de momia, pero no se descuide con el ahorro. No le vaya a pasar que... ¡Se acabó el confort! ¡Mamá, tráeme otro! Bien, diputado Felipe Kast, lo veíamos, colusión del confort, colusión de los pollos, colusión de la farmacia. ¿Qué pasa en Chile, primero con la legislación y segundo con la ética empresarial? Bueno, primero indignación, yo creo, transversal. Esta es de las cosas que, de hecho, a quienes creemos que la libertad económica, que el emprendimiento es el corazón, es uno de los motores de la sociedad. Hay muchos motores, pero este es uno de los motores. Sin lugar a dudas, lo que hemos visto no genera otra cosa que indignación. Ahora, afortunadamente, en esta materia hay que también celebrar que tenemos una institucionalidad con un fiscal nacional económico, que no solamente en este caso, sino que está demostrando a los chilenos de que efectivamente la institucionalidad puede funcionar y que necesita más atribuciones. De hecho, yo soy parte de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde hemos tenido al fiscal nacional económico. Aprobamos recientemente ya, hace un par de meses, una muy buena ley. ¿Se han demorado que en la Comisión de Economía la aprobamos muy rápido, le pusieron urgencia, y el problema está que después de eso el gobierno le quitó la urgencia. Y ahí hay que preguntarle al gobierno por qué, después de que nosotros en la Comisión de Economía la aprobamos, trabajamos largamente, una muy buena ley que mandaba a la cárcel a los ladrones de cuello y corbata. Y ahora está completamente descansando los laureles previo a entrar a la Constitución. Sí. Y eso creo que es inaceptable. Y como pasa en Chile, que muchas veces estas cosas, después de que ocurren los escándalos, el gobierno reacciona. Pero creo que por lo menos, buena noticia para los chilenos, que hay una ley que está tramitándose, es de buena calidad. Desde la oposición la hemos apoyado y la aprobamos unánimemente. Por lo tanto, espera un poquito que termine. Genera, creo yo, ojalá que esto sea un sentido de urgencia para el gobierno y que la presidenta Bachelet le indique al ministro de Economía, quien, insisto, lo hizo muy bien en la Comisión de Economía, pero después lo dejaron ahí. Y eso podríamos estar 2 semanas más ya con una ley aprobada o despachada, por lo menos desde la Cámara de Diputados. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la segunda parte de mi pregunta? Con la ética empresarial, porque lo comentábamos ya en el primer bloque, que aquí la respuesta de los empresarios, de los dirigentes, ¿no? de los empresarios son unos pocos que desprestigian a muchos. Lamentablemente esos pocos representan a los grandes poderes económicos de este país. ¿Qué ha pasado ahí? Porque hay un tema que tiene que ver con la ley, obviamente, pero hay otro que tiene que ver con la ética y que aquí claramente no ha estado a la altura. Bueno, esto yo creo que tiene que ser un llamado de atención porque nuestro contrato social, el modelo de desarrollo que tenemos, se basa justamente en la buena fe. Y aquí se ha traicionado la buena fe de algunos grupos empresariales. A mí me gustó hoy día ver que Mate saliera diciendo pido disculpas y espero que también no solamente pida disculpas, sino que tome medidas reparatorias. O sea, aquí yo creo que de verdad el Grupo Mate tiene que hacer un mea culpa, y que lo hizo hoy día fuertemente en el diario, pero que ojalá tomen medidas que den cuenta que con la ciudadanía hay un compromiso. No solamente lo que hemos visto, en el caso de muchas de las irregularidades que hemos visto en la política, donde yo siento que existe una lógica de negación de los hechos. Aquí siento que el señor Mate por lo menos reconoció el error y ahora lo que le toca, yo creo, a su compañía es poder reparar. Porque la ciudadanía, ¿qué es lo que espera? Que efectivamente se asuman las responsabilidades, que se apeguen a la ley, que el rigor de la ley les caiga con mucha fuerza, pero ojalá también que haya gestos de ética empresarial. Porque lo contrario queda simplemente el apego a la ley, y yo creo que hoy día Chile exige
en la modernidad que estamos viviendo, mucho más por parte de los empresarios. Y eso, por lo menos desde Chile Vamos, lo que dijimos con mucha fuerza esta semana, apenas salió el hecho, salimos con una vocería muy fuerte, pidiendo dos cosas. Que efectivamente se le aplique el rigor de la ley con mucha fuerza, y segundo, que la presidenta le ponga urgencia a este proyecto de ley que es muy bueno, y que yo creo que permitiría a los chilenos sentirse de que, así como la centro-derecha pide mucha más mano firme a la delincuencia, cosa que es un clamor ciudadano muy grande, que también la centro-derecha pida con mucha fuerza justicia en casos como este. Habla de una consecuencia transversal en materias que son de una connotación social muy fuerte. Francisco Vidal. Yo te quiero hacer 3 preguntas. Me perdí por estupidez mía la primera parte del debate entre nosotros, pero voy a tratar de jugar. Mira. Y que sean cortitas, por favor. Muy bien. Bueno, si la primera es, tú dijiste, la base de la economía de mercado es la confianza. Correcto. Pero ¿qué nos pasa cuando la conducta persistente del capital monopolista o oligopolio insiste en romper la confianza? Porque este no es un caso aislado. El otro día salió un recuento en el diario, donde están los más famosos farmacias, está el famoso Los Pollos, están los buses interurbanos en Curacaví, están las grandes compañías que traían autos en los barcos. ¿No crees que primera pregunta, que te hace cuestionar tu esencia ideológica, liberal, si esto no es como una parte de la realidad ratificada por la historia? O sea, estos muchachos son insaciables. Insaciables. Segunda pregunta. Sí. Elevamos a categoría espectacular la legislación actual por la delación compensada. Pero yo me pregunto, espérate un poquitito. Las farmacias robaron 54 millones de dólares y pagaron 41 millones de dólares. Los pollos estafaron en 1.400, 1.200 millones de dólares. La semana pasada fueron castigados en 60 millones de dólares. Y según Irarrázaval, es incalculable lo que pasó con estos papeles, en cuanto perdieron los ciudadanos, más allá del impacto del IPC. Algunos hablan de 400 millones de dólares por lo menos. ¿Esa es la venta anual? Sí, no. No, 40. Anual es 40. A 10 años sería 400, porque hablan un 10% ¿qué es lo que te más. quiero decir? Me preocupa el tema de la delación compensada, porque con gente de mala fe como esta, tú puedes coludirte, te autodenuncia y pasas piolita. Porque de acuerdo a la legislación actual, el Grupo Mate no va a pagar un peso de multa. Entonces, y tercera pregunta. ¿Cuál es tu opinión como dirigente político y hoy día representando a la derecha en común? Eres el vocero de la derecha por esta semana o este mes. Chile Vamos. Chile Vamos. La derecha se entiende más rápido. Sobre la conducta de Mate con la presidenta al invitarla al Centro de Estudios Públicos, hacer un discurso cual Papa Francisco, que salió en la segunda después que yo lo leí, criticando al gobierno y a nosotros por la incertidumbre y la falta de confianza, y en paralelo se había autodenunciado que había estafado a los chilenos por 10 años en el papel del water. Ya, ahí están las 3 preguntas. Espera un poquito. Vamos con la respuesta. Vamos con la respuesta. Además para presidenta, Mi querido todo el Pancho. comité político y Pacheco Mate. Ya, vamos con la respuesta. Francisco, mira, primero, tú me haces una pregunta bien de fondo y ideológica. Yo creo que ahí tenemos una diferencia tremenda. Para la izquierda, normalmente el mundo se divide entre lo bueno y malo y tratan de generar esa sensación de esa caricatura de que el ser humano es per se una persona insaciable. Yo discrepo contigo. Yo creo que aquí hay más de 400.000 empresas, hay millones de empresarios que son muy honestos. Y yo creo que tu caricatura nos ayuda a poder efectivamente construir ese clima que necesitamos en Chile, de más diálogo. Y que, de hecho, la gran virtud que tenemos que tener en la política es ser extremadamente duros con aquellos que infringen esa buena fe. De hecho, así como efectivamente en toda la sociedad existen los insaciables, y los existen, existen también la gran mayoría de los chilenos que no son insaciables. De hecho, mi padrastro, que fue, de hecho, director de Impuestos Internos durante 10 años en los gobiernos de la Concertación, Javier Echeverri, amigo suyo, y ministro de Ricardo Lagos, Javier siempre me dijo que cuando le tocó reformar Impuestos Internos, cambió el paradigma. Pero el paradigma de impuestos internos que había era tratar a todos los chilenos como delincuentes. Y él trató de transformar impuestos internos en una lógica donde el 90% de los chilenos lo que quieren es pagar sus impuestos sin que ojalá el Estado se transforme en su gran persecutor. Y sí hay que tener un músculo muy fuerte para perseguir los casos efectivamente graves. Y la gracia que tiene esta Fiscalía Nacional Económica, y un fiscal que de hecho fue nombrado por el gobierno anterior de Sebastián Piñera, es que ha logrado
demostrar a los chilenos que sí podemos combatir a esos insaciables. Pero eso, ideológicamente, no se traduce en transformar a todos los chilenos. Porque, de hecho, perdona que te diga, pero el vicepresidente de Evolución Política, Pancho, que fue subsecretario de Raza, el de Vivienda, cuando yo era estudiante, nos invitó a muchos a ir a los campamentos, a trabajar en ellos y terminó formando un techo para Chile. O sea, en la esencia de los chilenos hay emprendimiento social, en la esencia de los chilenos hay también bondad, hay solidaridad y por lo tanto reducir al motor de desarrollo de la sociedad que es el emprendimiento. Yo creo que ese fue el problema del lucro, cuando ustedes, la nueva mayoría, tildó a todos los que tenían colegios casi como delincuentes por el hecho de lucrar, que es muy distinto tener una legítima ganancia y dar buena calidad. Por eso, para mí lo que debió haber hecho Izaguirre, que era muy simple, todo aquel que abuse con la educación, todo aquel que gana lucro y termina entregando mala educación porque exprimió y actuó de mala fe, para afuera. Pero es muy distinto a esa caricatura que hace desgraciadamente muchas veces la izquierda en esta materia. Y voy al segundo punto tuyo, que es la delación compensada. Y es muy interesante, tú dices, ¿qué hacemos aquí? Porque efectivamente algunos se coluden, finalmente pagan multas pequeñas. O nada. Y por lo tanto no funciona la regulación. Yo mismo fui autor de un proyecto de ley el año pasado que justamente decía lo siguiente, que no solamente teníamos que enviar a la cárcel a aquellos que terminan con colusiones, que de hecho lo que hoy día se está tratando con un proyecto que después fue enviado por el gobierno y que yo apoyé con mucha fuerza, sino que además que las multas tengan, no solamente el doble, que tengan relación con el daño generado. ¿Me explico? O sea, que nunca sea negocio caer en colusión. Y eso hoy día no está, porque cuando hicimos institucionalidad, que es reciente, no teníamos mucho conocimiento, desgraciadamente fueron medios tímidos ahí en el Parlamento. No habían votos. En el Senado la derecha bloqueaba todo. Fueron medios tímidos y en designados. el fondo lo que tú tienes que hacer, y estas legislaciones comparadas son muy claras, siempre que el castigo sea mucho mayor para que nunca sea negocio caer en la corrupción. Tercer punto final, que tiene que ver con la visita de la presidenta y el comité político completo, que estuvo presente. Papa Francisco Mate, hablar sobre confianza y certidumbre cuando él sabía y se había autodenunciado. Va a interpretar eso en el aniversario del CEP que preside Eleodoro Mate, el mismo de la papelera. Hablan de las buenas prácticas o la necesidad de mejorar la imagen de los empresarios. Con la presidenta, el comité político completo, cuando obviamente esta causa ya estaba prácticamente... ¿Qué sensación te queda? No, Pancho, pero a Pancho le faltó decir no solamente al comité político, porque el ministro de Energía no es del comité político. Además del ministro de Energía. Pacheco, Mate. Muy bien. Yo quiero decir que aquí a mí no me gustan este tipo de encuentros. Lo digo porque... A ver, me gustan los encuentros más institucionales. Es verdad que fue al CEP a un aniversario, el CEP es una institución a la cual yo respeto mucho, pero no me gustan porque, de alguna manera, yo creo que hoy día Chile exige mucha más formalidad en nuestras relaciones, de los roles que jugamos, cada uno de los actores. Entonces, y esto no significa, y yo soy muy crítico de las reformas que está haciendo el gobierno y que creo que están haciendo un daño brutal, y podemos entrar después en eso, y me encantaría que el gobierno volviera de alguna forma a retomar el rumbo que tenía Chile hace un par de años atrás. Yo creo que hoy día el clamor de la ciudadanía es que quiero el Chile que teníamos hace 2 años atrás, con reformas, por supuesto. En Europa somos reformistas por naturaleza, pero sin improvisaciones. Hoy día en educación superior hemos tenido más de 10 mutaciones. Un amigo mío decía hace poco en la radio cooperativa que el gobierno había tenido más posiciones en gratuidad de educación superior que el Kama Sutra. O sea, realmente lo que hemos visto de improvisación es brutal. Y a mí lo que no me gustó de esa reunión fue la sensación de club. Y yo siento que hoy día Chile no está para clubes. Y por lo tanto, ojalá hubiese sido un foro. Me habría gustado mucho más la relación de la presidenta más formal, asistiendo a la comida anual, la ceremonia abierta, televisada. Pero ese otro club. Ningún problema. ¿El de la SOFOFA? ¿El de la industria? Es que, Pancho, ahí tenemos una discrepancia. Así como me encanta que la presidenta pudiera reunirse con la CUT, que pudiera reunirse con los empresarios, me encanta que se reúna con todos. Yo creo que no puede haber ninguna discriminación. Por lo tanto, lo que no me gustó es la sensación de reunión a puerta cerrada. Me habría gustado algo un poquito más formal. Felipe Kast, y quiero aprovechar también que está Cecilia Pérez, exministra del gobierno de Sebastián Piñera, para preguntarles en qué situación queda Gabriel Ruiz Tagle en todo esto, que sabemos era quien estaba a cargo de SCA, Expisa, una de las empresas, de las dos sabemos coludidas, porque además hoy día Eleodoro Mate dice, me parece una explicación absolutamente inverosímil que SCA, la empresa más grande del mundo, el papel tisú, pretenda sostener que un acuerdo que se extendió por 10 años y que involucró a diversos ejecutivos se habría originado y mantenido mediante coacción, que ha sido el argumento que ha entregado de manera oficial. ¿En qué situación queda Ruiz Tagle, además, con sus aspiraciones para las municipales en Providencia? Felipe y Cecilia.
Yo puedo... O al revés. Partamos por Cecilia. yo no tengo ningún problema. Encantada. Además, Gabriel fue subsecretario mientras yo era ministra, así que feliz. Gran amigo por lo demás. Pero antes puedo decir algo del CEP que yo creo que ahí es donde se inauguran los tongos. O sea, tal como dijo José Antonio Guzmán, esa reunión fue un gran tongo. Primero porque yo creo que el estatus que hoy día necesita Chile es de transparencia total. El otro día Joaquín Lavín hablaba de reality. Hoy día todo se sabe. Estas cosas a puertas cerradas, de preguntas que vengan pauteadas, de discursos que vengan absolutamente, también son como medio coludidos. Eso también podría ser como una colusión verbal. A mí no me parece. A mí no me parece. Y menos las fotos del amiguismo con aquellos que te han criticado públicamente, pero no presentemente, cuando está en este caso la presidenta Bachelet, cuando muchos de esos empresarios se escudan en las espaldas o en las faldas de otros para que defiendan definitivamente un modelo en el que creemos, y me refiero a algunos parlamentarios, a algunas personas que tenemos vocerías públicas, y terminan saliendo con la foto de la amistad, les faltaron los brazos arriba, y celebrando el chiste y el buen ánimo de la presidenta. Yo lo encontré, mira, malo para Chile. A mí no me gustan las cosas oscuras. Vuelvo a tu pregunta. Dentro de lo que es Chile, yo creo que lo inverosímil dentro de esta colusión del papel es que la participación que tiene SCA, por más que sea mayoritaria o sea una tremenda industria fuera de Chile, en Chile tiene una participación que es menor a la que tiene 24%. Claro, a la que tiene la papelera, que en este caso es de los mates. Lo inverosímil es que el chico haya presionado al grande para coludirse en Chile. Eso a mí no me cuadra. Ahora, eso es algo que tendrá... Pero es verosímil que se haya actuado también presionado por la papelera, es decir, ¿es una justificación? No. Yo creo que aquí no hay justificación. Y partí, Andrea, no solamente condenando, sino hablando de trampa y de codicia. O sea, en ese sentido no creo que hay ni una justificación. Pero sí siento que parte de lo que va a tener que investigar y sancionar finalmente el Tribunal de la Libre Competencia frente a la presentación que ha hecho el fiscal nacional económico, que es una de las buenas cosas que hizo la presidenta Bachelet, fue confirmarlo en su cargo, luego de ser nombrado por el presidente Piñera, es ver efectivamente dónde están las responsabilidades personales. Porque una cosa es la responsabilidad de la personalidad jurídica, de la empresa cuando se hace uso del privilegio de la delación compensada. Pero yo ahí tengo una duda jurídica de qué pasaría finalmente si se demuestra lo contrario, si el grande presionó al chico. Mi impresión es que el beneficio no correría en este caso y por lo tanto debiesen haber sanciones distintas. Respecto a la dentro de lo mismo, para poder sí. terminar, porque yo creo que hay que poder dar espacio para el desarrollo de las ideas, yo creo que hay que buscar un justo equilibrio entre la delación compensada, que ha demostrado ser un beneficio para poder tapar estos verdaderos carteles de colusión, y penas efectivas de cárcel que... No, yo me iría al tipo penal. Yo creo, tipo penal personal. Sí. Tipo penal personal, porque hoy día, efectivamente, los chilenos sentimos que aquí se las llevan raspadas. Entonces, pero hay que buscar ese equilibrio. No hay que caer en el extremo de todos a la cárcel, porque si no, no vas a tener la posibilidad de que exista la posibilidad de descubrir estas colusiones, y por otro lado que sea solamente un beneficio y una pena, una falta con una pena monetaria mucho menor. Y con respecto a Gabriel Ruiz Tagle, la pregunta tú me decías en qué queda su candidatura política queda él con sus aspiraciones a ser alcalde municipal de la municipalidad. Yo creo que él ya habló. Sí, pero me gustaría conocer la visión de Cecilia. Sí, el primero en hablar fue Gabriel Ruiz Tagle, y él ha señalado que él no tuvo participación ni en la colusión ni en la decisión por ser un accionista minoritario. Dicho eso, él va a tener que demostrarlo en el Tribunal de la Libre Competencia, y en eso nosotros hemos sido muy claros como gobierno. Acá no existen las defensas corporativas. Acá el presidente Piñera, con todos los que fuimos funcionarios públicos, fue clarísimo en los temas de probidad. Y aquellos que eventualmente, porque no hay ninguno condenado de los que... No hay ninguno condenado, Francisco, de los que están hoy día en la palestra judicial, no solamente tienen que defenderse, sino que eventualmente, si salieran condenados, por cierto que no van a tener ningún tipo de apoyo por nuestro lado. En términos de su candidatura, es algo primero que le compete a Gabriel. Y yo creo, si yo fuera él, si tengo la convicción absoluta de ser inocente, tengo que seguir adelante. Porque a mí no me pueden sacar del camino por Felipe, la duda de haber sido, de haber estado... Sí, pero Felipe, ¿cuál debería ser la postura en ese sentido de Chile Vamos, ¿no? De la coalición.
A ver, yo lo dijimos apenas ocurrió el caso. Como dice Gonzalo, tengo entendido que Gabriel se habría bajado de su candidatura. Pero nosotros lo dijimos desde el primer día. Acá, en el fondo, y yo lo hablé con Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, tenía una sola postura. Nosotros vamos a ser implacables en estas materias y el que tiene la responsabilidad de demostrar eventualmente su inocencia es efectivamente Ruiz Tagle, y si eso no ocurría finalmente, obviamente la UDI iba a actuar en concordancia con aquello. Pero tengo entendido que efectivamente ya él habría manifestado de que no estaría disponible para esa tarea. Felipe, en el caso del senador Orpiz, sabemos que es un caso totalmente distinto, pero considerando que esta semana además ya se conocen acciones del Consejo de Defensa de Estado, del Servicio de Impuestos Internos, ¿cuál va a ser la postura de Chile Vamos en relación a eso? ¿Van a esperar que haya una sentencia, una condena de carácter judicial antes de establecer cuál va a ser la posición de la coalición? Mira, dos cosas. Primero, hay competencias que son de los partidos, y eso la UDI tendrá que responderlo. Chile Vamos una coalición diversa con distintos partidos políticos, está desde el PRI. No muy diverso. El PRI era de tu coalición hasta hace poco, hoy día está en nuestra coalición. Habrá que preguntarle a ellos porque no se sienten muy representados con ustedes. Con la derecha. De hecho, bueno, además han perdido a otros personajes que se han ido de la nueva mayoría, como Andrés Velasco y otros, pero mi punto de fondo es que... Mi punto de fondo en esta materia es que a mí me llama la atención, y nosotros desde Bópoli, que en su minuto fuimos muy críticos con la UDI cuando pasó el caso Penta, incluso en su minuto el presidente de la UDI, Ernesto Silva, hizo un gesto público de renunciar, pidió perdón la UDI. Resulta que pasaron 2 meses y yo veo que el presidente de la democracia cristiana no ha pedido perdón y tampoco ha renunciado. Entonces, yo la verdad que el estándar de probidad que se exigen unos a otros, a mí me llama la atención y yo esperaría que todos los partidos, llegado el momento de decidir, sobre todo, yo siempre he dicho que creo que aquí lo más sano es congelar militancia, mientras están los procesos en curso, incluso aquel que piensa que tiene absoluta inocencia, porque creo que es un gesto hacia la ciudadanía decir, miren, yo no quiero que mi conducta manche a mi partido. Creo que lo que hizo le dijeron que no. Eduardo Zafirio. Sí, un par de comentarios. Bueno, seguimos no viendo bien el tema de las relaciones entre Estado y privados. Así como confundimos el reemplazo en huelga en el caso de una empresa con efectos parciales, no vemos que en el caso del Estado hay una necesidad de continuidad de servicios públicos, donde ni siquiera cabría hablar de servicios mínimos, sino que hay un tema de continuidad. Hoy día el gran problema, y a mí me gustaría que si hay una renovación del liberalismo en Chile, no es el Estado. Estamos sumamente sensibilizados después de los totalitarismos al problema que significan las concentraciones de poder en el Estado. Pero tenemos mucha menos sensibilidad a lo que significan las tremendas concentraciones de poder económico y mediático y el impacto que eso tiene de privado. Entonces ahí hay un primer tema para Felipe Kast, y este intento de renovación del liberalismo que está por lo menos en la retórica. Pero sobre el caso Mate quiero decir algunas cosas. Miren, yo creo que las declaraciones de Mate son más valerosas que las de Ruiz Tagle, en el sentido que Ruiz Tagle lo vemos en lo que hemos visto a tantos durante estos últimos 14 meses dando explicaciones que no me parecen verosímiles. Pero tampoco le subamos el perfil a lo que ha dicho Mate. Yo quiero decir que en primer lugar es muy difícil que un presidente de un directorio durante 12 años no conozca lo que está pasando en la empresa. O sea, sus declaraciones pueden ser posibles, pero a mí no me parecen probables. En segundo lugar, sobre el tema de hechos y fechas, creo que hay que estar muy atento a lo que declara hoy día Mate y lo que vaya a ocurrir en el procedimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia y los antecedentes que maneje la Fiscalía. Porque, hasta donde yo entiendo, esta investigación empezó en Colombia, cuestión que también muestra la necesidad de hacer reforma en la institucionalidad chilena, porque no es primera vez que los hilos empiezan a salir desde otro lado. Y no en abril, como dice el señor Mate, entonces las fechas son claves. Pero en tercer lugar, dado el mea culpa que hoy día vemos que hacen el Mercurio, y para no pensar que eso es solamente una operación de lavado de imagen, yo quisiera saber cuándo el señor Mate se querella penal y civilmente contra los ejecutivos de las empresas que hoy día denuncia que le han provocado este tremendo daño y que los tiene tan afectados por lo que leemos al prestigio de la familia. Porque de lo contrario, esto es verso nomás, y no tiene efecto alguno desde el punto de vista
de hacer efectivas las responsabilidades. Y la última pregunta, yo creo que es súper importante, Felipe, que tú expliques los cambios que vienen en el proyecto de ley que mandó el gobierno que usted habló en economía, porque ahí hay 4 o 5 temas que son decisivos, entre otras cosas la posibilidad de hacer estudios de mercado, porque normalmente las guerras de precios, como pasó aquí, son el primer antecedente empírico de que después de la guerra de precios viene la colusión. Viene la colusión. Además hemos hablado como 10 veces que la ley explica la ley. Hay varias la ley cosas. de mi gobierno, ¿eh? Déjame, ¿Cuál de todo? déjame partir por lo último y voy después a la primera pregunta que era más profunda. Primero, esta ley tiene efectivamente lo que decía Cecilia Pérez, que es el tema penal. O sea, en el fondo, acá se va a la cárcel aquel que... Y de hecho está bien hecha porque termina... Es cárcel efectiva. Es cárcel efectiva y termina el proceso, o sea, se hace en paralelo y se hace en el sistema penal, a diferencia del Tribunal de Libre Competencia. O sea, el Tribunal de Libre Competencia sigue haciendo la pega que ha hecho bien hasta ahora, pero se le agrega un componente penal a las personas, que es muy, muy importante. Lo segundo que hace, que es bien interesante, es que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. Esta institucionalidad que ya está funcionando bien le da más poder, le da más fuerza, le da autonomía y adicionalmente le da una atribución que es bien importante para este caso. Porque este caso, además de ser colusión, que evidentemente lo es, fue, al parecer, y Juan Pablo Montero, que es uno de los académicos que más sabe de esta materia, escribió una carta en el Mercurio ayer, donde explicaba que al parecer aquí lo que ocurrió es que el grande se le acercó al chico y le dijo, mire, usted se queda del tamaño chico, usted se queda con la proporción de mercado que 24. Tiene ahora. Y iban verificando después que lo cumpliera, y ahí ajustaban los precios. Claro. Para que se cumpliera esa cuota. Entonces, la gracia que tiene la nueva ley es que permite hacer investigaciones de mercado. Cuando tú empiezas a ver que los porcentajes se mantienen muy parejos en el tiempo. Ya es extraño. Tú dices aquí, está pasando pareciera algo. que la evolución natural del mercado y la competencia no está funcionando bien y por lo tanto le permite iniciar investigaciones. Solamente decir algo que acá, y que tiene que ver con lo que decía Cecilia, de lo que tal vez está funcionando mal en esta ley de la delación compensada, que sí funciona bien la delación, pero funciona mal el hecho de que, acá, ojo, y una de las cosas que va a tener que resolver el tribunal de libre competencia, aquí había una investigación en curso, ¿ya? Por lo tanto, la delación compensada debiera funcionar solamente cuando no hay investigación en curso. Porque si a ti te están investigando y tú te das cuenta que te están pillando, ir a denunciarse, te vayan a denunciarte para decir, menos con exención de multa. Por eso te estoy diciendo. Entonces, es muy importante eso. Y lo otro que hace es lo que les decía hace un rato, que las multas ya las hace más proporcionales al daño generado. La multa, tengo entendido, del proyecto de Bachelet es el doble de la estafa, por así decirlo. Del daño. Del daño. Efectivamente, lo que hace es que efectivamente sube y lo hace proporcional al daño. En el caso de la farmacia, doble el beneficio. Perdón. El doble del beneficio. Pagaron 40, obtuvieron beneficio por 54, con esta ley aprobada sería 108 millones de dólares. Miren los pollos. Imagínate los pollos. La multa sería de 2.800 millones de dólares. A la multa del día, ¿cuánta fue? 60. ¿Y cuántas ganaron? 1.200. La papa, Pancho, pues. ¿Y penas de cárcel, perdón, Felipe, de entre 5 años y 10? Efectivamente. Y de hecho... 5 y 1 también. Claro, 5 años, un día y 10. Lo bueno que tiene este proyecto que no mata... Porque el susto que tenían muchos es que esto, al tener la pena de cárcel, dejara de funcionar lo que ha funcionado bien. El incentivo. Y estos son dos procesos paralelos. Entonces sigue funcionando bien el tema de la empresa, el incentivo, el equilibrio entre las dos cosas. Ahora, quiero ir al otro tema que es importante. Perdona, y podría ser que la delación compensada te ayudara para zafar de lo penal, pero no tuviera impacto en las multas también. Efectivamente, efectivamente. Yo quiero ir a otro tema que me preguntaron recién, que tiene que ver con esta renovación, liberalismo de la centro-derecha, la diversidad. Eso lo que sí, vamos a ese tema. Vamos a ese tema que yo creo que para que no nos quedemos pegados solamente en hablando de la diversidad que hay al interior. ¿Qué pasó con el aborto de la derecha? Pero déjame responderle primero a Eduardo. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes y que el registro civil, el caso del registro civil tiene que hacernos meditar. El Estado... desgraciadamente se ha transformado muchas veces en un botín de campaña. Se ha transformado muchas veces en una lógica de gallitos, lo dijiste tú recién, Pancho, al principio, de gallitos de fuerza, y que lo pagan los ciudadanos. En vez de tener un Estado, y esto pasa en la salud, esto pasa en la educación pública, esto pasa hoy día en el registro civil, pasó en los aeropuertos. Entonces, ¿qué es lo que ha sido para mí en los últimos 30 años? Si uno mira con esto un poquito más de lejanía, el fracaso que hemos tenido como clase política es que al Estado no le hemos sabido llevar excelencia. Con contadas excepciones. O sea, la meritocracia, que es un valor que nosotros en la centro-derecha valoramos mucho, y que los mejores lleguen a esos lugares, está ausente en el Estado. Y se ha transformado en un botín de campaña, donde normalmente se pagan favores de vuelta, y de hecho hoy día el 80% de los empleos creados en los últimos años han sido funcionarios públicos. Entonces, uno lo que quisiera es, por ejemplo, el registro civil, ¿por qué tiene que tener
¿por qué no puede tener la autonomía que tiene el Banco Central? Siendo que es el registro civil, un organismo completamente técnico. No tiene ninguna razón de que sea un partido político el que con su cuoteo ponga a alguien ahí. Entonces, la visión de una centro derecha moderna para mí es una que valore lo público, pero que le dé ese carácter de devolverle el Estado a los ciudadanos y quitárselo a los partidos políticos. Y esa revolución en cómo ver el Estado, creo yo, va a hacer que nos encontremos izquierdas y derechas. Porque la izquierda siempre ha decidido, no, queremos un Estado fuerte para que contrapese, perfecto. Pero ¿por qué no hacemos una cosa de tener un Estado que de alguna manera tenga músculo, pero que no sea un botín de campaña? Entonces, yo creo que esa visión de un Estado moderno puede darnos una respuesta, porque ¿qué es lo que vimos con Nelly? ¿Qué es lo que hemos visto con el registro civil? Que efectivamente hay una contradicción tremenda. Y las concentraciones de poder privado que te pregunté. Es que ahí vamos a la otra institucionalidad. Y yo creo que en Chile no hemos entendido de que el Estado, cuando está bien diseñado, cuando tiene un buen diseño de políticas públicas, puede ser un tremendo aliado del mercado. Porque evita que existan colusiones, porque evita, y eso en Estados Unidos funciona muy bien, que tú cuando vas a, por ejemplo, adquirir una compañía y te vas a concentrar un mercado más allá de un cierto porcentaje, te dicen, señor, hasta aquí nomás usted llegó. Porque si no, nuestro modelo, nuestra concepción de libre competencia se nos cae. Entonces, ese es un liberalismo que tenemos que impulsar con mucha fuerza, que ve al Estado moderno, no al Estado extremadamente, si tú quieres, ideológicamente de izquierda, sino que mucho más de centro, pienso yo, más matizado. ¿Y por qué ha costado tanto, diputado, avanzar en eso? Yo tengo una hipótesis. ¿Cuál? Porque la concertación, que fue muy exitosa en materia económica, y tuvo grandes ministros de Hacienda, tuvo grandes presidentes de Banco Central, los ministerios sociales, educación, salud, ¿por qué te rías? Ministerio de Desarrollo Social, tenía grandes fueron ministerios completamente entregados a los partidos políticos, para que jugaran con ellos. Entonces, no tuvimos políticas sociales modernas que emparejar la cancha. Entonces, cuando Alberto Mayor a mí me dice, no, es que fracasó un modelo económico, le digo, soy fresco, si fracasamos los políticos, si hoy día tenemos un Estado que es 4 veces más grande de lo que era hace el año 90. Y nosotros los políticos, yo no he visto una educación 4 veces mejor, en términos relativos, pública, que la del año 90. Es más, yo no entiendo cómo el gobierno no partió mejorando la educación pública, en vez de pegarle a los particulares subvencionados. Entonces, mi diagnóstico de por qué al final se transformó esta cosa como en una polarización es que no logramos traer la meritocracia al Estado para que sean los mejores los que lleguen a esos lugares y no que sea un botín de campaña que se pagan los favores de lo que se hizo previamente. Bárbara pero y el problema Gonzalo. está en las concentraciones de poder privado, no estatales. Sí, es que el Estado puede ser un gran aliado para que eso no ocurra. Bárbara Figueroa. Sí, mira, yo creo que independientemente de que uno pueda decir que hay discusiones más ideológicas o no, lo cierto es que la desregulación del sistema es uno de los factores que ha permitido que la desregulación del mercado y actuar bajo el principio de la buena fe del empresariado es probablemente uno de los mayores errores que se ha cometido en nuestro país, para efecto de que se produzcan no solamente las situaciones que estamos denunciando ahora, que son horrorosas, sino que además para profundizar la desigualdad finalmente. Si esto también tiene una contrapartida. No es solamente que el insaciable que quiso seguir ganando, sino que eso es a costa de otros que han tenido que precarizarse. Entonces, eso yo diría que es el mayor, al final del día, si uno junta eso y otros fenómenos, es el mayor costo que ha tenido que pagar todo el país. Entonces, yo tengo la impresión de que cuando aquí se dice, mire, hay que garantizar un Estado más eficiente, eso cuesta cuando finalmente cualquier reforma que tú tratas de hacer y donde le das mayor predominancia al Estado, finalmente se encuentra con muros de contención. Es cierto, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué el Estado no partió o este gobierno no partió revisando, antes de revisar el tema de los particulares subvencionados la educación pública? Sí. ¿Por qué no partió antes que con, por ejemplo, el proyecto que va a ingresar pronto, ¿no? La nueva educación pública? ¿Por qué no partió con la educación inicial? Yo diría que son debates súper necesarios y súper potentes, pero al final del día uno se termina preguntando, bueno, pero ya, enfrentados a la discusión que estamos enfrentando hoy día, ¿por qué no ha habido mayor disposición? Y esto no te lo pregunto a ti en particular, porque en tu caso uno ha visto disposición, capacidad de diálogo, abordar los temas de manera más transversal. ¿Por qué los sectores que representan no todos han tenido esa misma disposición? ¿Por qué no todos, por ejemplo, quisieron en su momento que se terminase con la ley reservada, o sea, con el aporte reservado de las empresas a las campañas políticas? Y hoy día todos hablamos de que eso no es bueno, claro, sí, hoy día todos lo decimos. ¿Cuándo está puesto sobre la mesa? Hoy día nadie quiere la colusión, pero cuando se trataron de generar leyes para regular esto, no había la misma disposición. Yo saludo que hoy día exista. Qué bueno que hoy día podamos dar el paso. Pero también me pregunto, legítimamente, como se podría preguntar cualquier ciudadano de a pie, bueno, ¿esto es con real convicción? ¿Esto es un real compromiso? ¿O estamos hablando finalmente de una buena idea que esperamos no se cumpla? Lo digo ¿por qué? Porque tú tienes hoy día, no solamente el caso de Ruiz Tagle, que claro, hoy día va a estar más visible a propósito del tema de la colusión,
sino que también tienes el caso de Alfredo Moreno, que también fue miembro del gobierno anterior y hoy día es el que encabeza el grupo Penta. Perdona, hoy Entonces, día Mate hace una insinuación muy dura contra Piñera a propósito del AMLO. Entonces, no, bueno, pero o sea, yo no me voy a meter en los líos de ellos, pero sí a mí me llama la atención que finalmente se dice hoy día desde el mundo de oposición, sí, pero es que en esto no se hicieron bien las cosas, pero resulta que tú a quienes ves transitar con mayor frecuencia, no digo que son los únicos, pero a quienes ves transitar con mayor frecuencia desde lo público a lo privado, sin ningún desparpajo, y hacia sectores que están hoy día altamente cuestionados, es precisamente a estos sectores. Entonces, ¿cómo efectivamente abordamos este debate sobre modernización y fortalecimiento del Estado para lo público y lo privado? Yo en eso comparto. En el caso de lo público, para poder dar una mejor y mayor garantía de servicios a la comunidad sin que eso afecte derechos de los trabajadores, y cómo lo hacemos en el caso del sector privado para que no se sigan produciendo estas colisiones, estos oligopolios que finalmente no solamente afectan al usuario de a pie, sino que, por ejemplo, en el caso nuestro, esto tiene un tremendo impacto en materia de gratificaciones para los trabajadores. Diputado y aquí, déjenme decir la última línea. Aquí, en materias de prácticas antisindicales, en estas empresas tenemos muchas. Lo mismo que en el Servicio Nacional de Agricultura, que está muy en contra de la reforma laboral y que en sus colegios corporados 3166 persigue a los sindicatos. Ya, diputado. A ver, Bárbara, primero me alegro que plantees la necesidad de modernizar lo público. Yo creo que tenemos un tremendo avance en eso y a mí me habría encantado que entendamos de lo público que no solamente lo estatal. Lo público, cuando tú tienes un colegio particular subvencionado al cual tú le impones reglas públicas, que significa no discriminar, que significa efectivamente tratar de ayudar más a las familias que más lo necesitan, no dejarlas afuera y entregar excelencia y ser muy duro con los colegios particulares subvencionados que lo hagan mal, que es lo que yo comparto. Yo creo que podríamos avanzar muchísimo. Te pongo un ejemplo. Yo estuve con Marco hace poco en un debate en la Universidad de Talca y Marco empezó a decir con mucha fuerza que hay que terminar con el mercado de la educación. Obviamente, el discurso que tiene la izquierda siempre. Entonces, terminó y yo le dije, Marco, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te ocupas del mercado para la educación de tus hijos? Y me tuvo que reconocer que sí. Y que tenía en su colegio parece que paga como 300.000 pesos al mes por la educación de tus hijos. Entonces yo le dije, ¿sabes cuándo vas a terminar tú de ocupar el mercado de la educación de tus hijos? Cuando la educación pública, y no solamente la estatal, la pública, sea de tal nivel que tú no tengas que escaparte de ella y nos encontremos todos en un espacio de inclusión social y no discriminatorio. Le voy a poner un ejemplo muy concreto de que a mí me tocó vivir. Mi hijo, Sebastián, se quemó las manos severamente, brutalmente. En una estufa, mi mujer y toda la familia colapsó, imagínense, estaba recién aprendiendo a caminar. Nos fuimos, lo operaron rápidamente en una clínica de urgencia privada, cara, lo tengo que reconocer públicamente. Y termina la operación y el doctor nos dice, yo le pregunto, bueno, ¿cómo hacemos la rehabilitación de mi hijo Sebastián? Y me dice, no, tienen que irse a Pudahuel, allá están los mejores. ¿Cómo Pudahuel? Sí, Pudahuel está en el mejor lugar de rehabilitación de niños quemados en Chile. Voy para allá, llego, hago la cola, saco un ticket y realmente me tratan maravillosamente. Veo que estaban todos los chilenos con niños quemados de cualquier nivel socioeconómico juntos en el lugar de excelencia. Me atienden a mi hijo. Mi mujer maravillosa, mi mujer maravillada con esta cuestión, que ella es cubana, no se manejaba mucho en los lugares chilenos, y me dicen, ¿cuánto es? A la salida, y le digo, ¿cuánto tengo que pagar? Me dice, no, aquí tenemos un arancel diferenciado. El que tiene más tiene que poner más, el que tiene menos tiene que poner. O sea, no era gratuito, sino que era arancel diferenciado. Y era un espacio de inclusión que tenía excelencia y que tenía no discriminación. Entonces, ¿qué Estado y qué rol veo yo en el Estado? Que logramos tener lugares de excelencia. Y aquí la reforma educacional no logró ni una palabra de calidad. Entonces, era imposible que lográramos más inclusión y yo creo que vamos a terminar con más segregación, porque vamos a terminar con más colegios particulares pagados, vamos a terminar que las familias que, algunas de ellas pagaban 30 de copago, van a terminar pagando 100 de copago. Entonces, ese es el rol del Estado que yo visualizo. Y cuando Bárbara me dice, es que esto se terminaba en la desigualdad, yo quiero estar de acuerdo contigo. Mi preocupación con este gobierno, y estamos haciendo una encuesta que hacen ahora, es que vamos a terminar con más pobreza y con más desigualdad. Y eso va a ser un golpe a la confianza de los chilenos brutal. Porque un gobierno que le promete reducir la desigualdad y reducir la pobreza, que la aumente, como yo estoy seguro que el próximo año lo vamos a ver, producto de que no se dio cuenta, escúchame esto, de que el motor para destruir la desigualdad, o sea que no podíamos hacerlo sin el emprendimiento, sin el empleo, sin el trabajo, porque no hay ninguna herramienta más potente para destruir la desigualdad y para destruir la pobreza que los emprendedores. Nos tenemos que apalancar en ellos. Diputado Y esta reforma tributaria, la laboral, y las que estamos llevando a cabo, finalmente lo que están haciendo es aumentar la pobreza. Diputado, vamos a seguir hablando. Gonzalo Miller, sí, es que para incorporar la conversación. Sí, porque en el fondo estamos viendo aquí que vamos a caer en un maniqueísmo que es falso primero que o las personas, o el Estado, o el mercado, o el Estado. Aquí eso ya yo creo que es una discusión que está superada. Aquí si la solución fuera que el Estado creciera más,
veríamos tantos ejemplos de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, no es solución. Y que el Estado no exista, bueno, también genera las mismas distorsiones. Y en eso permite la mirada un poquito más escéptica respecto de que yo entiendo aquí la lógica política de siempre subirse en una ola y vamos regulando y vamos sacándole rápidamente la legislación y penas de cárcel y todo. Y veamos, construyamos un sistema que funcione. ¿Ah? No pongamos los caballos antes de la carreta. O sea, la carreta antes de los caballos. Veamos un sistema que funcione. ¿Por qué? Porque finalmente... Por eso, Eduardo, es decir, el sector privado. lo más probable es que en casos como este sean las personas, no el Estado, los que terminen multando en realidad por la no preferencia, ¿no es cierto?, por el castigo corporativo, por la reputación, por tantas variables que tiene hoy día. Porque uno tiene que ser consistente siempre en lo que dice. Dice, una ciudadanía empoderada no sirve solo para votar, sirve para ejercer su opinión y hacerla sentir en todos los ámbitos. Sea frente a un político que no cumple, frente a un gobierno que le habla, ¿no es cierto?, de reducir la pobreza y finalmente no lo hace, o reducir la desigualdad y finalmente no lo hace, o sea frente a una empresa que no le cumple, o que abusa de su posición dominante en el mercado y abusa de otros. Entonces dice, bueno, bien el perfeccionamiento legal, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que aquí hay un protagonismo de la sociedad civil que es relevante, que no se agota en los partidos. No se agota en los partidos. Hay un tema aquí de la sociedad civil de ver cómo organizadamente también se para frente a los abusos de los empresarios o frente a los abusos del Estado. Porque la misma indignación, formar sindicatos, la misma indignación de la sociedad civil que lo permita, es imposible. O sea, lo otro es entelequia, es decir, que la gente va a ir o va a decir, mira, yo no voy a comprar estos productos si finalmente el mercado está dominado por ellos. Pero cuando hay libertad, cuando hay libre competencia, cuando uno cree en la libertad o no la cree en la libertad. Necesito cambiar de tema. Aquí estamos hablando de ciudadanía empoderada. Tenemos que avanzar. Pero solo para terminar. Vamos al tema de la diversidad. El diputado Cast. No, Francisco Vidal ya habló. Gonzalo, cierra el punto y vamos al otro tema. Entonces uno esperaría de que también la nueva institucionalidad, y está bien, castigue las conductas y las prácticas que tengan que castigar, pero también se haga cargo de decir cómo empodera a la ciudadanía, la para en mejor condiciones frente al mundo empresarial, frente al mundo del consumidor. Sindicatos, asociaciones de consumidores. Y con transparencia, Ya, perfecto. Vamos al otro tema, diputado Cast. Hablando de la diversidad que mencionaba al interior de su coalición política de Chile Vamos, y que se ha generado ahí una discusión y se ha cuestionado qué tan diversa puede ser finalmente una coalición política, cuando ya ha habido diferencias respecto, por ejemplo, a un tema puntual, que es el proyecto de despenalización del aborto, pero que más adelante podría ser otro, como matrimonio igualitario, etcétera. ¿Qué tan diverso puede ser esta coalición? ¿Cómo se va a resolver eso? Hemos tenido una discusión que se ha visto por los diarios, desgraciadamente. Me habría encantado que no hubiese sido así, pero se filtró por los diarios y que a mí me parece una discusión sana y de fondo. Realmente al final incluso es bueno que se vean por los diarios estas discusiones para que al final la ciudadanía también entienda lo que estamos tratando de construir. Hay quienes, y Evolución Política de Bópoli está muy convencido de aquello, de que hoy día es necesario mirar un poco lo que está haciendo Macri en Argentina, mirar un poco lo que de alguna manera hizo David Cameron en Inglaterra, y que es básicamente construir una coalición diversa, donde la diversidad sea un atributo no solamente tolerado, sino que valorado por la coalición. Y diversa no significa simplemente una montonera, es tener coincidencia en que el motor de desarrollo de la sociedad son las personas, los emprendedores, y que por lo tanto necesitamos un Estado al servicio de ellos, y no unos emprendedores simplemente ahogados por el Estado. Significa efectivamente estar convencidos de que el modelo de desarrollo de los últimos 30 años no es algo, como dice la nueva mayoría, una retroexcavadora que hay que olvidar, como diría mi amigo Pancho Vidal, que le gusta denostar los gobiernos de la concertación, del cual él fue parte, y de los cuales algunos, que a pesar de que nunca votamos por los gobiernos de la concertación, sentimos que fueron una coalición... Perdón. Hay algunos de los cuales que no somos de la concertación, sentimos que fueron unos gobiernos serios que llevaron a Chile por un camino correcto, con una gran falencia, que lo acabo de decir yo hace un rato, que es que los ministerios sociales no hicieron su pega. Ya, pero diputado, y que el gobierno de Sebastián Piñera... ¿Qué es lo que unifica esta coalición finalmente? Porque dice, bueno, ahí tenemos una idea común, pero hay otras que no están y la gracia que yo creo que tiene que tener, y lo que hemos conversado con los 4 presidentes la última semana, es que los partidos políticos son el lugar donde tienen que tener visiones más homogéneas. Pero que la coalición tiene que tener un planteamiento que no solamente tolere, sino que valore la diversidad. Y por lo menos desde Bópoli vamos a hacer
valer esa visión, creemos que es una visión fundamental, porque acá hay muchos huérfanos de la concertación, que a mí me encantaría que el día de mañana se pudieran sumar a Chile Vamos. Porque honestamente creo que aquí hay dos visiones de sociedad y la discusión no es entre los conservadores y los liberales, como algunos creen, sino que la división es algunos que creen en el igualitarismo que está empujando la nueva mayoría y el resto de los que creemos que el motor de la sociedad efectivamente son las personas, es la sociedad civil, como decía recién mi amigo. Entonces, no podemos quedarnos con una visión excluyente. Si queremos tener una oposición ¿Y que de qué crezca, manera se va a resolver eso con la UDI, que ha dicho algunos representantes que el tema del aborto es un tema determinante y que si una persona no está en la misma línea, finalmente debiera quizás estar en otra coalición? Bueno, yo quiero clarificar, yo estoy en contra del aborto. Si no es un tema de yo no defender mis convicciones, sino que yo creo que yo puedo defender mis convicciones en un ambiente diverso y que no pierdo nada. Y lo que he hablado con el presidente de la UDI y con el secretario general es que nos vamos a mover, al parecer, a una lógica donde los partidos tengan esas convicciones y donde la coalición permita esa mayor diversidad. Y la UDI no pierde nada, y yo no espero con Evópoli ganarle a la UDI en su visión más conservadora, tampoco espero ganarle a la Renovación Nacional su visión que probablemente tiene en el mundo, por ejemplo, más agrario, pero Evolución Política quiere agregar diversidad a una coalición que espera una centro-derecha moderna. Ya, si no habría problema ahí De que hecho, usted esté a favor del matrimonio igualitario, por ejemplo. Que de hecho lo estoy. Sí, por eso, que esté usted Así a favor es. del matrimonio igualitario, la UDI no quiere avanzar en ese tema. Y creo que eso es lo que tenemos que ir ¿Y vos construyendo. estás a favor del matrimonio igualitario? Pero no es, no es la única discrepancia, porque con Alamán también están en desacuerdo. Alamán decía que la concertación había que desalojarla y ahora nos cantan la canción nacional. Exactamente. Cecilia Pérez. Yo aprendí la dinámica de este foro. Entonces, aprendí que cuando a uno le dan la palabra puede tomar temas de antes. Pero siempre llegando a la pregunta de la Andrea. Porque sobre todo ahora que nos queda poquito tiempo. Me parece bien. Nos queda muy poquito. Y por lo tanto, voy a tomarla para terminar en lo que me importa a mí, que es el Chile Vamos. Lo que deslizó Eduardo y también Pancho con respecto a las críticas por el lado, nunca de frente, que vendría siendo, entre otros, Mate, hoy día en el Mercurio, y Aguad también, al presidente Sebastián Piñera. Yo creo que para muchas de estas personas se ha convertido en deporte nacional boxear al presidente, sobre todo cuando están emporcados. Y yo creo que eso a mí no me preocupa mayormente porque finalmente es la ciudadanía la que juzga y hoy día el presidente Piñera es el liderazgo más sólido de la centro-derecha. Imagínense que poder ponerle atención al señor Aguad, que se autocatalogó como el presidente, o sea, no solamente bacheletista número 1, si tiene todo el derecho, sino que como el padre de la reforma tributaria y la guagua le salió tan linda que tuvieron que presentar una nueva reforma tributaria. Entonces yo creo que ahí hay que tener ojo con esas críticas. Y yendo a lo que le preguntabas tú a Felipe, parte de la riqueza de hoy día pensar en un referente de centro-derecha que se llama Chile Vamos y que no sea un mero pacto instrumental electoral es el respeto a la diversidad y a la riqueza interna. Y eso yo lo adhiero como militante de Renovación Nacional con 21 años, orgulloso de militar en mi partido. Y por lo tanto coincido que teniendo claridad en ciertas cosas, hay otras que son absolutamente discutibles. Yo puedo defender mi opción, yo soy una persona que está absolutamente en contra de cualquier tipo de aborto y por último y también del proyecto actual de despenalización, pero no te lo quiero imponer a ti vía coacción u obligación, sino que quiero defenderlo desde la responsabilidad de mi opinión. Yo soy partidaria del matrimonio igualitario, aun cuando mi partido, en términos generales, no ha tomado esa postura. Y yo pretendo y espero que a mí se me respete esa opción, porque es la única forma de pensar, no a 4 años, es la única forma de pensar algo que sea mucho mayor en el tiempo y no solamente sea prepararse para las elecciones municipales, con cuántas listas vamos a ir, eso ya no resultó. Y eso yo siento que, y en ese sentido yo siento que Evópoli está en la línea correcta. Bien, nos vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso en Estado Nacional. Pero ¿por qué siempre echando el agua? Bien, comenzamos ya a despedirnos de este Estado Nacional del primer día de noviembre. Le agradecemos al diputado Felipe Cast por habernos acompañado en el programa y, por supuesto, a cada uno de nuestros panelistas. Nuevamente, la bienvenida a Cecilia Pérez por incorporarse. Lo pasé súper bien. ¿Sí? Ya entendió la dinámica. Lo pasé súper bien. Sorry que no hablamos de fútbol hoy día. En ese tema hoy día no hablo. Un saludo y esperar que se resuelva el debate y la movilización de la huelga de Colmena. Tenemos harto despido en los supervisores de Codelco, tenemos
mucho despido en la minería privada, así que un gran trabajo que hacer y también, por cierto, el saludo para que ojalá encontremos un buen camino en el tema de registro civil. De todas maneras, lo que quieren todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una buena jornada. Chao.